Hola mis queridos estudiantes, hoy vamos a continuar aprendiendo más sobre los números decimales, pero en esta ocasión vamos a aprender cómo ubicarlos en la semirrecta numérica. Ustedes se preguntarán entonces, ¿cómo ubicar los números decimales en la semirrecta numérica? ¿Será fácil o difícil? Pues les cuento, mis niños, que es súper fácil. Para ubicar los números decimales en la semirrecta numérica, debemos seguir los siguientes pasos. Hay que tener en cuenta algo al momento de ubicar estos números decimales en la semirrecta numérica, es observar la parte decimal si está dividida en décimos o centésimos. Esto nos va a ayudar y nos va a guiar para ubicar los números. En este caso, si son decimales, se divide la unidad de la semirrecta numérica en 10 partes iguales. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí una unidad dividida en 10 partes iguales, es decir, en 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos y 10 décimos, que representaría a la unidad, en este caso al 1 que está aquí. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, se ha dividido una unidad en 10 partes iguales. Cada parte va a representar al 1 décimo, ¿no es cierto? Entonces, veamos un ejemplo para que ustedes puedan reconocer lo que debemos hacer. En este caso vamos a representar el número decimal 3 décimos. Tenemos aquí ya hecho nuestra semirrecta de la misma forma que la imagen anterior, dividida en 10 partes iguales. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? Primerito, para ubicar los números decimales. Tenemos que localizar el tramo de 0 al 1, es decir, de 0 al 1 de esta unidad, para poder notar que hay 10 décimas que están divididas en 10 partes iguales. Una vez que observamos y nos damos cuenta que están divididas en 10 partes iguales, la solución es quedarse en la tercera décima, porque nos ha pedido que ubiquemos el número decimal 3 décimos. Entonces nos vamos a ubicar en la tercera décima. 1 décima, 2 décimas y la tercera décima, 3 decimales. Y aquí sería entonces nuestra ubicación del número decimal 3 décimas. Súper fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo la semirrecta y tenemos que localizar la unidad, en este caso de 0 al 1. Observar que en ese tramo hay 10 décimas, se ha dividido en 10 partes iguales. Y la solución y el último paso sería ubicar ya el número. En este caso, nos ubicamos en la tercera décima. Vamos ahora a ver qué pasa si son centésimos. Se divide cada unidad de la semirrecta en 100 partes iguales. Recuerde que centésimos me indica 100 partes iguales que se ha dividido esa unidad. De la misma forma tenemos aquí el gráfico de la unidad. Esta unidad se ha dividido en 100 partes iguales, que está formado por 10 centésimos. 10 centésimos, 20 centésimos, 30 centésimos, 40 centésimos, 50 centésimos, 60 centésimos, 70 centésimos, 80 centésimos, 90 centésimos y 100 centésimos, que en este caso representa a la unidad, ¿no es cierto? Entonces, si observamos aquí, tenemos como una lupa que me acerca de 0 al 10 centésimos, a los 10 centésimos. Y podemos notar que en ese tramo de 0 a 10 centésimos está dividido en 10 partes. Si yo cuento 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Si es que nosotros observamos con una lupa más a fondo y nos acercamos, como les decía, en el tramo de 0 a los 10 primeros décimos, podemos observar que tenemos un centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centésimos, que a la final en esta unidad forman las 100 partes iguales. Pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. ¿Sí, mis niños?
En este caso vamos a representar el número decimal 50 centésimos. ¿Qué hacíamos primero? Recordemos el ejemplo anterior de aquí en los centésimos vamos a observar entonces el tramo de 0 al 1, vamos a observar. Y notamos que en ese tramo hay 10 centésimas, es decir, que va de 10 en 10, 10 centésimas, 20 centésimas, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 centésimas. Y muy bien, entonces la solución es quedarse en la quinta centésima y claramente puedo ubicar aquí la quinta centésima, 50 centésimos. Ahora, mis niños, es hora de practicar, aplicar los conocimientos que hemos aprendido. Tenemos el primer ejercicio. ¿Cómo se representa el número 7 unidades 4 décimos? Tenemos aquí ya la semirrecta que ubica al número entero que va desde 7 al 8. Tenemos aquí el 7 que nos va a representar nuestra parte entera. Y para nuestra parte decimal tiene que ser a continuación de 7, es decir, que está entre el 7 y el 8, en esa distancia. Es por eso que observamos entonces cuántos números tenemos en la parte decimal, un solo número. Por lo tanto, esto me da a indicar que estamos hablando de décimos y por lo tanto mi número se va a dividir en 10 partes iguales. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, automáticamente ya ubico la parte decimal que sería 4 y cuento 1, 2, 3 y 4. Y ya ubicado mi número decimal. Tengo 7 unidades y 4 décimos aquí en la tabla, en la semirrecta numérica. Tenemos este otro ejemplo. ¿Cómo se representa el número 66 centésimos? Primerito ya observamos que se trata de centésimos y que mi unidad se va a dividir en 100 partes iguales. En este caso ya tengo aquí dividido en 10 centésimos, 20 centésimos, 30 centésimos, 40 centésimos, 50 centésimos, 60 centésimos, 70 centésimos, 80 centésimos, 90 centésimos y 100 centésimos, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Entonces, ¿qué nos dice el número 66 centésimos? Primerito ubico en 60 centésimos. De ahí de 60 a 70 centésimos se ha dividido en 10 partes iguales, las cuales me va a ayudar a encontrar 66 centésimos. Tengo 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66. Ya localicé los 66 centésimos. Pero vamos a agrandar el tramo desde 60 centésimos a 70 centésimos para que ustedes se den cuenta. En este caso tenemos el ejemplo. De 60 centésimos a 70 se ha dividido en 10 partes iguales, lo que me va a ayudar a llegar a 66 centésimos. Y empiezo nuevamente a contar, en este caso 61, 62, 63, 64, 65, 66 centésimos y vamos a ubicar ahí nuestro número decimal. Finalmente tenemos este ejemplo en el que vamos a identificar en esta semirrecta 6 números decimales. Empecemos con 28 centésimos. Si ustedes ya observan en esta semirrecta ya está dividido en 100 partes iguales. Aquí tenemos 10 centésimos, 20 y hasta llegar a 100 centésimos, 100 partes iguales. Directamente vamos a ubicar entonces a 20, como aquí en nuestra semirrecta va de 10 en 10 centésimos, ya lo ubicamos al 20 y tenemos aquí 20 centésimos. Y hasta llegar a 30 centésimos se divide en 10 partes iguales y empezamos a contar 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 centésimas. Y colocamos nuestro número decimal. Continuamos con el siguiente número, 83 centésimos. Vamos ya a ubicar rápido a los 80 centésimos que tenemos aquí. Entonces empezamos a contar y podemos nuevamente observar aquí que se divide en 10 partes iguales hasta llegar a los 90 centésimos. Entonces vamos,
81, 82 y 83 y asimismo ubico mi número decimal. Perfecto. El siguiente número es 11 centésimas. Esta está facilita, ¿verdad? Vamos a ver entonces, ya ubico a los 10 centésimos y el número que sigue de los 10 centésimos es 11 centésimos. ¿Sí ve? Un centésimo, entonces va a formar 11 centésimos y le voy a colocar mi número decimal. Continuemos entonces con el siguiente número que es 57 centésimos. Vamos entonces automáticamente a observar aquí mi semirrecta los 50 centésimos. ¿Cuánto nos falta? 7, ¿verdad? 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 centésimos y ubicamos el número. El siguiente número es 36 centésimos. Automáticamente ubico a 30 centésimos y empiezo a contar 31, 32, 33, 34, 35 y 36 centésimos. Perfecto. Y tenemos el último número que es 74 centésimos. Ubicamos asimismo automáticamente a los 70 centésimos y empezamos a contar hasta llegar a los 74 centésimos. 71, 72, 73 y 74 y registramos aquí mi semirrecta numérica. Si observan ustedes, súper fácil. Aquí mi unidad estaba dividida en 100 partes iguales formadas por 10 centésimos de 10 en 10 y estas están divididas en 10 partes iguales, ¿no es cierto? Cada centésimo en 10 partes iguales, lo que me ha permitido encontrar cada uno de estos números decimales. Muy bien, mis niños, eso ha sido todo en cuanto al tema del día de hoy sobre los números decimales representados en la semirrecta numérica. Un fuerte abrazo para todos mis niños, nos vemos